Venezuela de verdad. Son testigos de excepción de un proceso, coprotagonistas de buena parte de los hechos fundamentales que hemos vivido, por propia solicitud de ellos. Van a exponer por 10 minutos cada uno para facilitar que pueda haber una media hora de preguntas, periodo en el cual en un minuto máximo alguien que quiera preguntar puede contextualizar su pregunta sin, por supuesto, convertirla en una intervención paralela. Entonces vamos a ceder el micrófono al ministro Manuel Fernández para comenzar con la exposición a su cargo. De seguida le cederemos el micrófono al diputado Rodrigo Cabeza y luego al embajador Moncada. Yo voy a iniciar con una cita del comandante Chávez y como poniendo en contexto en estos 10 minutos, como decía, yo lo refuerzo, nuestro embajador Mario Isea, con un ánimo sobre todo de que sea un diálogo absolutamente respetuoso, queremos que sea. Nosotros lo decimos en Venezuela e igualmente lo decimos aquí. Nosotros no tenemos nada que esconder ni estamos en un ánimo de decir solo una parte de la verdad. Yo les leo esta frase del comandante Chávez. Hemos sido y somos todas y todos un solo protagonista estelar de las transformaciones emprendidas. Transformaciones que no acaban aún porque se requiere seguir completando el sagrado anhelo que nos impusimos. Tener patria libre, patria buena y bonita. Patria socialista para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Esas 4 líneas que les acabo de leer, que adjetiva cuál es la patria que queremos, buena y bonita. Y también nosotros, los que creemos en esto, decimos socialista, sin ningún temor a decirlo. Esta exposición, estos 3 días, se llama Venezuela de verdad. Y lo que queremos, aún sabiendo que hay otras versiones de venezolanos y venezolanas, legítimas, que respetamos, legítimas en tanto un ser humano de manera serena y tranquila plantea otra forma de vivir o de organizarnos como sociedad. Pero la manera como hemos planteado, los que hoy estamos en el gobierno nacional, es la manera como ha sido aprobada por el pueblo de Venezuela. Como digo, entonces en ese diálogo que nosotros ponemos nuestra mirada positiva, estamos obviamente dispuestos a debatir cualquier tema. La primera dimensión es la dimensión político-jurídica en esa Venezuela de verdad. Venezuela es un Estado social de derecho y de justicia, así, bellamente redactado y conceptualmente sólido y profundo, como dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros tenemos un sistema de leyes por una Constitución, la única en toda la historia de Venezuela, votada por el pueblo de Venezuela y votada ampliamente por el pueblo de Venezuela. Y un sistema de leyes que se concatenan y se encadenan a esta Constitución, que es el libro de todos y todas. Es un Estado social de derecho y de justicia. Eso es lo que pretendemos y hacemos cada día. Y cualquier venezolano puede ejercer sus derechos políticos y los ejerce. Creo, no sé si hoy es así, pero en el 2004 éramos el único país del planeta que tenía referéndum revocatorio para la máxima autoridad del Ejecutivo Nacional. El 20%, la quinta parte del padrón electoral puede convocar a un referéndum revocatorio y con el 25% de participación ya es válido el resultado de eso. Eso es solo, si nos pusiésemos a hablar largamente, obviamente ni 10 minutos, ni 1 hora, ni 10 horas alcanzarían para el conjunto de ejemplos y la cantidad de datos que yo tengo aquí. Por tanto, quiero dejar solo algunas ideas fuerza. La primera de ellas, desde el punto de vista jurídico-político, somos un pueblo que elige y que gobierna porque es un sistema de leyes y una Constitución que nos dimos que eso permite y tiene la expresión concreta en esas 19 elecciones. Este año, en 16 años, vamos a la elección número 20. La segunda es la dimensión social. Por tanto, la economía venezolana, que hemos tenido un año difícil. No estamos en este espacio ni en ninguno para negarlo, lo ha dicho muchas veces nuestro presidente Nicolás Maduro. Tenemos muchos desequilibrios heredados de muchas cosas y acciones inducidas claramente desde adentro y desde afuera para profundizar los desequilibrios económicos que tenemos. Pero todos los avances que hemos tenido a lo largo de 15 años, de década y media,
en términos de desempleo. El desempleo abierto en Venezuela no pasa de 7 puntos normalmente. La pobreza crítica la conseguimos en 19 puntos hace 16 años, hoy está en torno a 7 puntos. La pobreza en general llegó a estar en la mitad de la población, no el subconjunto de la pobreza crítica, sino la pobreza está en 19 puntos. Tenemos un plan claro, además, un plan claro que es para el 2020, pobreza crítica cero. Los avances nuestros en el área de salud, educación y alimentación son innegables. Y me detengo para cerrar esta segunda idea. En alimentación, creo que una organización poco sospechosa de ser complaciente con nosotros, como la FAO, nos premió el año pasado como el país en el planeta, de los 193 países que tiene la ONU, el país que más ha hecho contra el hambre. En términos educativos, 1 de cada 3 venezolanos está estudiando algo. Venezuela tiene 30 millones de habitantes, 28 millones por el censo del 2011, y en estos 4 años la proyección apunta que debemos estar en torno a 30 millones. Los 3 niveles, educación básica, educación media y educación universitaria, en su conjunto tienen 10 millones de estudiantes. Nuestras tasas de escolaridad en primaria y secundaria están por encima del 90% y en universitaria están en 83-84%. En la Venezuela de hoy, el 93% de las 1.136 parroquias tienen alguna expresión de estudio universitario. Cuando decimos toda la patria una escuela, es que decimos que hay 21.000 instalaciones, instituciones, planteles educativos para media y para básica, y que en términos universitarios tenemos una cobertura territorial del 93%. La cuarta idea que quiero dejar, la primera les decía, la jurídico-política, la segunda, la social, en la que subyace un hecho económico, la tercera, la educativa. La cuarta es la cultura. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por resignificar todos los elementos culturales nacionales y nuestra historia patria. Desde los símbolos patrios, desde los 3 símbolos patrios, hasta toda la historia que nos dio libertad y nos construyó como nación, hasta los hechos culturales más cotidianos y más representativos de la venezolanidad en sus particularidades en cada lugar. Una última idea, un quinto elemento, el que quizás más me corresponde, hay 2 más, perdón. En Venezuela en general, sobre Venezuela, se dice que somos un país aislado. La verdad es que el impulso que hemos hecho a distintas entes multilaterales, el liderazgo de Venezuela en UNASUR y en CELAC y en ALBA es indudable. El mapa de relaciones a lo largo y ancho del mundo, sin mencionar ningún país, es enorme, es completamente distinto de lo que fue hace 20, 30, 40 años, donde la relación era casi exclusivamente con un solo país. Nosotros desde la representación diplomática en distintos países hasta el vigor que tienen esas relaciones con distintos países que pasan por lo político, por lo económico, por lo cultural, es una cosa que ha venido increciendo incesantemente a lo largo de estos 15 años. Y no lo ha hecho en un ambiente fácil, lo ha hecho en un ambiente tremendamente adverso, donde se ha hecho el esfuerzo tremendo de quienes no quieren nuestro proyecto de país, se ha hecho un esfuerzo tremendo para que eso así no sucediese. El comandante Chávez a partir del 2003 decidió que Venezuela iba a ser parte de esa que llaman la carrera aeroespacial, pero nosotros preferimos decir el uso pacífico del espacio ultraterrestre. Y tenemos 2 satélites y estamos en la construcción de un tercero. Y nos ha permitido formar a mucha gente en China, cerca de 2.000 personas, 30 de ellos doctores, 200 magíster y más de 1.800 especialistas. Para mí quizás el proyecto más conmovedor en el cual me ha tocado estar. Venezuela, reconocido además por Intel, la empresa norteamericana que hace los microprocesadores, el proyecto de computadoras escolares más vasto quizás del planeta comparado con Uruguay es el proyecto Canaima de Venezuela. Todos los niños de la educación básica, todos los niños de la educación media y próximamente todos los universitarios tendrán en la educación pública una computadora gratuita. Pero ese es el país que estamos construyendo, un país que quiere ser y es más justo, más democrático, más participativo, más inclusivo, más sano, más alimentado, más educado. Y siempre con eso, y siempre con estas ganas de mirar a los ojos y hablar claro
y escuchar lo que nos tenga que decir quien quiera. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá hoy domingo en la noche, 7 y tanto de la noche. Mucho les agradezco su enorme interés en Venezuela por invertir o compartir un domingo en la noche con nosotros discutiendo cosas venezolanas. Bien, en primer lugar, Manuel ya ha señalado varias líneas. Yo lo que quiero es también como grandes ideas y después discutimos con ustedes lo que exactamente quieran, ¿no? Sin ninguna restricción de ningún tipo. Uno, Venezuela todavía hoy sufre una emergencia social. O sea, nosotros, por más petroleros que seamos y por más dinero que haya, es un país pobre, con muchos recursos, que sufre una emergencia social. Aún después de tantos años de gobierno que ha tratado de cambiar las cosas, seguimos teniendo una emergencia social. Si usted va a Venezuela, ve cómo es el problema de la vivienda en Caracas. Si va al interior, ve los mismos. Si ve aquí les pongo un ejemplo. Ando con estos periódicos de hace 3 días para arriba y para abajo, porque lo que hice fue como un ejercicio neutro. En el aeropuerto compré todos los periódicos que pude para ver qué tenían en las portadas, a ver si en Venezuela hay libertad de expresión o no, porque una de las cosas que uno ve en todas partes es que Venezuela es una dictadura. No, será verdad que están asustados, será verdad que no se publique, que no se imprime, será verdad que leen Twitter escondidos con unas claves especiales, como en países donde se suspende el Twitter, etc. ¿Será verdad todo eso, no? Y entonces en cualquier periódico uno ve, por ejemplo, esto es muy interesante, dice, la Iglesia prohíbe exigir uso de armas letales, por lo que ocurrió lamentablemente hace pocos días, donde un niño fue avaliado por un policía quien está acusado y preso en este momento y va a ser juzgado por un crimen que todo el mundo, yo y todos aborrecemos allá, por supuesto. Otro, violencia en Venezuela. Asesinan a estudiantes en patio del Liceo de Macarao, pero esto no es un asesinato político, esto es violencia dentro de los liceos en las zonas pobres donde hay violencia entre los propios estudiantes. ONU alarmada por la ola de violencia en Venezuela. El señor Ban Ki-moon dice que está muy preocupado por la violencia. Pero al mismo tiempo, ese mismo periódico, que es un periódico de oposición, dice 10 hospitales inauguran la próxima semana en el país. Eso es raro, ¿verdad? Todas las semanas se inauguran 10 hospitales. Y aquí otro periódico dice 300.000 pensionados se incorporarán al Instituto Venezolano de Seguridad Social. 300.000 nuevos personas de edad mayor, tercera edad, pensionados. Y usted le puede hacer un popurrí, como se diría, un collage de buenas y malas noticias. Conseguir papel toalé es un rollo. Es difícil, hay dificultades para conseguir papel toalé. Y cuando uno va acá, el otro día yo estaba de viaje y me decían, no, llévate champú y lleva jabón porque es muy difícil. Cuando llegué, conseguí jabón, conseguí champú, pero en Venezuela todo el mundo cree, o afuera, perdón, muy difícil conseguir champú y papel toalé, etcétera, ¿no? O sea, hay una mezcla de buenas y malas noticias, pero en Venezuela todo es exacerbado, todo suena duro, nosotros también somos gritones, desde el presidente Chávez para abajo, el presidente actual Maduro, todos gritamos. Y usted va a un restaurante en Venezuela y todo el mundo anda gritando, o sea, no es que son ellos los gritones, todos somos gritones, yo también estoy haciendo un esfuerzo por no gritar en este momento. O sea, el punto es que la idea es que todo resuena, pero eso se aprovecha y también resuena mucho más fuerte en los medios. En los medios en el exterior, cuando uno llega aquí, todo le suena que es mucho feo. Yo he estado también un tiempo fuera y llego asustado pensando que… Y cuando uno ve, bueno, epa, tan malo no era. E incluso lo bueno no se está viendo. Esta emergencia social está ahí, quien la ignore, la ignora a su propio riesgo. Es un peligro ignorar el volcán social que hay en Venezuela. Y para contarlo rápido, que quizás ustedes lo saben, esto explotó en la última ola en el año 89. La gente no aguantó. Políticas duras, antipopulares, privatizadoras, que minimizaban al Estado, que cerraban los hospitales, cerraban las escuelas, cerraban las universidades, le negaba a la gente cualquier tipo de asistencia social, y eso reventó. Y no ha parado. Con 15 años de gobierno del presidente Chávez, del presidente Maduro, de lo que ustedes quieran, no ha parado. La gente sigue estando, peleando y exigiendo cambios. Eso es un punto importante. Si en Venezuela cambiara el gobierno mañana, la gente no estaría más contenta, estaría exigiendo quizás aún más cambios. Y el deber de todo gobernante es tratar de asistir, acompañar y satisfacer la gran demanda que hay en Venezuela por cambios. Con el objeto de satisfacer esos cambios, de alcanzar
a esa deuda, de pagar esa gigantesca deuda, que no es la deuda externa, sobre todo en Venezuela, sino la deuda interna con las grandes mayorías, ocurrieron cambios políticos a partir del año 98. El primer cambio, lo citó Manuel, es un cambio constitucional. La arquitectura legal, política de Venezuela cambió. Cambió para hacerse más inclusiva, para hacerse más democrática, para hacerse más flexible. Lo que él dice, se dice fácil, pero dígame dónde está el país que tiene referéndum revocatorio a mitad de camino. ¿Dónde está? Y no nada más que dónde está, sino dónde lo ejerce. En Estados Unidos hay referéndum revocatorio en las gobernaciones, en algunos estados, pero no en todas las gobernaciones, ni por supuesto a nivel federal. Una cosa que Manuel no dice es que la mayoría de nuestras elecciones, no porque no quiso, sino porque no tenía tiempo, tienen 80 o más % de participación. La abstención en Venezuela es bajísima y el voto en Venezuela no es obligatorio. Es decir, participa quien quiere y quien no quiere no participa. Es más, en el año 2004, 2005, 2005, la oposición dijo que no participaba. Fundamental error que todavía no corrigen hoy. Y entregaron al gobierno todas las instituciones. Pero eso no fue culpa del gobierno, eso fue la culpa de la oposición. Después recogieron y recapacitaron y están tratando de usar el sistema electoral. Pero la idea es, participa quien quiera, es libre de participar y es más inclusivo que nunca antes en toda la historia, sin forzar a la gente a votar. No hay coacción para que la gente vote. Hoy tenemos la gasolina más barata del mundo en Venezuela. La gasolina en Venezuela hoy es obscenamente barata, es un regalo. El gobierno paga, no es que la paga, la vende al costo, le paga a los consumidores para que compren la gasolina, le paga a las estaciones de gasolina para que vendan la gasolina. Usted por 2 bolívares, que en euros debe ser menos de un centavo, una centésima de euro, llena un tanque de gasolina en Venezuela. Quiero decir con esto es que hace falta independencia política. Esa independencia política es la que nos ha permitido cambiar. ¿Qué fue lo que cambiamos? Lo primero que cambiamos fue el control de los recursos naturales. Venezuela es un país rico en recursos naturales que se invierten mal, todavía hoy se invierten mal. Podrían invertir de un modo mucho más eficaz, mucho más eficiente, pero un país rico en recursos naturales que en vez de comprar mansiones en Suiza o en Italia o castillos en Europa o grandes cuentas en bancos del norte, se decidió gastarlos en el sur y en el sur de la propia Venezuela, lo que decía él, en los pueblos indígenas, en las carreteras en el sur, en los hospitales en el sur de Venezuela, pero incluso también en el resto de América Latina en programas de solidaridad, como la gente no dice. Yo no sé si ustedes saben, pero hay más de 250.000 latinoamericanos que hoy ven, o sea, hacen uso de su vista y de sus ojos porque fueron operados gratuitamente con un programa que se llama Misión Milagro, pagado por el gobierno venezolano. Lo que quiero decir es control de los recursos naturales, control de la empresa petrolera venezolana, control de los recursos naturales venezolanos para tener recursos para reinvertir dentro de Venezuela. De lo que yo llamo las fortalezas que tiene la economía venezolana para enfrentar las actuales dificultades que tenemos. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos? Las resumo exactamente en 7. Una primera fortaleza es que nosotros por muchos años seguiremos siendo un país petrolero porque tenemos una de las reservas petroleras más grandes del planeta Tierra. Pasamos los 310.000 millones de barriles de petróleo. Tanto la estadística de la OPEP como la de la Agencia Internacional de Energía nos coloca como la primera nación en el planeta con más reservas de petróleo. Una segunda fortaleza es el esfuerzo que ha hecho Venezuela por la integración y por nuestro ingreso al Mercosur. Al incorporarnos al Mercosur con Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, eso desborda casi 2.9 billones el PIB del Mercosur. Una gran oportunidad para incrementar nuestra producción, además del esfuerzo que se ha venido haciendo desde la integración en el marco del ALBA, que ha ensayado, por cierto, de manera inédita en el ALBA, que integramos con Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, ensayando procesos de desdolarización de nuestro mercado intrarregional.
Una ventaja tercera está en el tipo de gobierno que hay en Venezuela. Es un gobierno del pueblo, no es un gobierno de élites políticas, de élites económicas, que el Estado tiene que hacerse presente, no omnipresente, pero sí un Estado que pueda regular, controlar, supervisar y que se preocupe no tanto por el tamaño del gasto, sino por la calidad del gasto. Y por tanto hoy tenemos un gobierno que, privilegiando el gasto en su confrontación contra la pobreza y la desigualdad, tenemos cifras que son incomparables con relación a lo que sucedía en nuestra nación, por lo menos en las décadas perdidas del 80 y 90. Hoy, en promedio, los últimos 10 años, el gasto social en Venezuela, desde el punto de vista del gobierno central, es un gasto que desborda el 40% destinado a gasto social. Una cuarta ventaja está referido a nuestras propias ventajas competitivas, que comienzan de cierto a levantarse. Tenemos ventajas, obviamente, en el petróleo, tenemos ventaja en el hierro, tenemos suficiente hierro por lo menos para los próximos 70 años, y esto puede apuntalar la industria del acero. Estamos recuperando las posibilidades de exportación de materiales de construcción que lo veníamos haciendo y que tuvo una caída, sobre todo cabillas, materiales de construcción importantes. Tenemos una ventaja significativa en el aluminio, tenemos también una materia prima sustantiva como para apuntalar una inversión en esta área que nos permita producir para las actividades internas y también para la exportación. La petroquímica por el lado del gas. Una quinta ventaja es las relaciones que en estos años hemos construido, que nos permiten tener amigos, cooperantes en el campo financiero y de la cooperación económica y financiera. Tiene Venezuela hoy excelentes relaciones con países como la China, India, Vietnam, Rusia, Irán. Es lo que nosotros llamamos el mundo multipolar. Una sexta ventaja o fortaleza que tenemos es el tema de la deuda externa manejable que hoy tenemos, que representan el 12% de nuestro PIB. Si hablamos de España, no quiero hablar de España, o de Grecia, o de cualquier país de Europa, es absolutamente incomparable, o de Estados Unidos de Norteamérica. La deuda externa, pero si bien podemos incorporar la deuda de PDVSA, la industria petrolera venezolana, que le agregaría entre 11 y 12 puntos al PIB, usted tendría una deuda externa en dólares de aproximadamente 24 puntos del PIB, 24 o 25 puntos del PIB, absolutamente manejable. Y una sexta está en el plano, no tanto de lo político, la última a la que quiero hacer referencia, está en el sentido del modelo, de nuestro modelo político y económico. ¿Dónde está la ventaja? Que es un modelo democrático. No nos cansaremos de decirlo, lo acaba de señalar a nuestra manera, pero es un modelo democrático. El destino de los venezolanos en estos 15 años lo ha decidido los venezolanos. No lo han decidido el Partido Socialista Unido de Venezuela en su dirección nacional. No lo ha decidido grupos económicos, la patronal de Venezuela. No tiene por qué decidirlo el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. No tiene por qué decidirlo la Unión Europea. Lo decidimos nosotros. Y lo decidimos votando. Hemos votado. Y el otro componente del modelo es que, a pesar de que se dice lo contrario, hemos demostrado en estos 14 años que nuestro modelo de sociedad socialista ha establecido la coexistencia con la propiedad privada. Finalmente, entonces, diría que al estar nosotros aquí queremos transmitir al pueblo de España, a su gobierno legítimo, que las relaciones entre nosotros, entre nuestros dos países, entre nuestros dos pueblos, es posible fundada en el sentido de la historia, que nos vincula obligantemente hasta el fin del mundo, que esa relación tiene que estar fundada en el respeto, que el destino de España lo deciden los españoles, nosotros no nos metemos, que el destino de Venezuela lo deciden los venezolanos, fundados en el respeto, sobre la base del respeto a la ley internacional, las posibilidades de la cooperación
y la no injerencia. De esa manera estamos seguros que continuaremos siendo amigos del gran pueblo español desde Venezuela, patria soberana y libertaria. Muchas gracias.